Cuba Información. De hoy hablando como primer tema, del caso de los 5 héroes cubanos encarcelados injustamente en Estados Unidos. Es un tema del que se viene hablando durante mucho tiempo y que no nos cansaremos de hablar por la importancia que para nosotros tiene. Así que les voy a dar la palabra a mis contertulios. Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en sintonía y están con nosotros. Efectivamente, este pasado 12 de septiembre, el compañero Ricardo Alarcón de Quesada, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el acto de solidaridad con los 5 héroes cubanos en el Teatro Astral, expresó: hoy se cumplen 13 años de una terrible injusticia que ya ha durado demasiado. Sobre ellos recayeron las peores condenas y un trato cruel que, entre otras cosas, les ha dificultado la visita a familiares, llegando al extremo de inhumanidad con la prohibición a Adriana y Olga de encontrarse con Gerardo y René. Se les castiga también con el silencio total que impone la tiranía mediática y cuyo propósito es apagar la solidaridad que ellos merecen y ocultar la gran verdad. Están en prisión por oponerse a los terroristas enemigos de Cuba y de su pueblo. Bueno, una vez más, tenemos que referirnos a este escandaloso caso donde se demuestra, se prueba ya con las numerosas evidencias, testimonios y con el reclamo ya universal de asociaciones, de organizaciones, del Comité Internacional por la Libertad de los 5, de que es un caso que ha caído de lleno en el terreno político, donde el imperialismo norteamericano descarga la frustración de 52 años de revolución victoriosa, la impotencia y el odio sobre estos 5 compañeros. Y efectivamente, hay aquí una contradicción, Salva, por cuanto, hay que recordarlo, estos 5 compañeros estaban evitando con su trabajo silencioso, heroico, abnegado, acciones terroristas de los grupos terroristas que están anidados en el sur de la Florida, planeando planes contra el pueblo cubano, contra Cuba. Esa es la cuestión. Sin embargo, los verdaderos terroristas, los responsables de los más repugnantes crímenes, no solo en Cuba, sino en Centroamérica, en América Latina, pues andan libres y están protegidos por ese cínico sistema imperialista. Y los compañeros están presos por lo que se reclama justicia. Y una vez más, esto va a estar presente ahora en la 66ª periodo de sesiones de la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas que se está celebrando en estos momentos. Salva, ¿tú querías comentar al respecto? Sí, yo quiero recordar a los oyentes una cosa. En primer lugar, hay que decirle, o repetirlo una y mil veces, que en Cuba, producto de los atentados terroristas, ha habido alrededor de 3.000 muertos y numerosos heridos. La misión de estos compañeros abnegados era descubrir cuándo y cómo y en qué lugares planeaban este tipo de atentados. Y estos hombres, cuando tienen en su poder la información y la pasan al gobierno cubano, el gobierno cubano, en un acto de buena voluntad, ¿qué hace? Pasa la información al gobierno norteamericano, y el gobierno norteamericano, en vez de detener a los terroristas que anidan allí, lo que hace es justo lo contrario. Detiene a estos compañeros, no es que los condenan. A mí me impresionó mucho el testimonio de Olga y Adriana cuando vinieron a Euskadi, cuando en uno de sus alegatos hablaban de que habían estado 17 meses aislados cada uno en una celda, sin posibilidad de comunicación ni con sus abogados,
siquiera para poder preparar la defensa, ¿no? Ahí es donde se ve la hipocresía del imperialismo. Un imperialismo que habla de terrorismo. Yo quiero recordar que este mes de septiembre se cumplen 10 años del atentado de las Torres Gemelas, pero también, y eso los medios se lo han callado, también es el aniversario del golpe de Estado chileno que asesinó al presidente Salvador Allende. Como dato, el dato de las Torres Gemelas, quiero decir que cada vez se vislumbra más que era un autoatentado, que con la excusa del terrorismo, el imperialismo ha causado miles de muertes dentro de su país y fuera de su país. Y ahí está la hipocresía de todo el tema, ¿no? Luego, hay que decir que los juzgaron en un tribunal donde la prensa ya los condenó antes de juzgarlos. Incluso hay personas que han sido pagadas por el imperialismo para hacer campaña en contra de estos hombres, ¿no? Y las condenas han sido especialmente crueles, sobre todo sobre Gerardo, que tiene 2 cadenas perpetuas, más 15 años creo que es, y que cuando ha hecho un habeas corpus para que se le escuche en su alegato, donde él podría demostrar que no tiene nada que ver con la acusación de asesinato, porque el imperialismo le achaca de que está implicado en el derribo de una avioneta, pero la avioneta fue derribada en Cuba y los satélites registran eso, pero el imperialismo norteamericano no lo quiere mostrar. Sí, yo quería decir un poco relacionado con todo este tema. Y bueno, pues la situación del doble rasero que siempre hay en el caso cubano, pensando en el caso de Alain Gross, este señor que fue pues hecho prisionero en Cuba, que se le probó efectivamente que estaba realizando labores de espionaje con intención de subvertir la realidad, la situación política en Cuba, y sin embargo como el gobierno norteamericano ha querido que el gobierno cubano tenga hacia este señor un tipo de trato que ellos mismos no han sido capaces de darle al caso de los 5 cubanos encarcelados allí, a pesar de las diferencias que existen entre ambos casos. Entonces, es algo que bueno que quería que ustedes también comentaran, porque es curioso. Sí, yo quería, iba a tocar ese tema, pero antes, yo creo que es importante destacar que este próximo 7 de octubre debe salir de la prisión René González. Ha cumplido hasta el último minuto de la condena que injustamente le impusieron. Sin embargo, se abre un periodo de 3 años de lo que llaman libertad supervisada, que esa es otra patraña más de este viciado y corrupto sistema judicial norteamericano que se ha cebado contra los 5 compañeros en una situación netamente política. Y hay que decir que es una prueba también para el caso, para la administración Obama, para ver qué hace, porque el René tiene que estar a partir del 7 de octubre próximo en libertad y regresar a Cuba, porque se pretende que esos 3 años, que bueno, libertad supervisada de Estados Unidos, no puede reunirse, no puede regresar a su patria, no puede reunirse con sus familiares, en fin, que es aumentar el castigo ya de por sí injusto en este caso concreto a René. Y un aspecto importante de esto, hasta para que la audiencia conozca hasta qué punto hay complicidad de la administración norteamericana, no solo esta, sino de las anteriores también, con los terroristas, cuando en acta, esto está demostrado en actas, documentos, salido de este juicio amañado y manipulado y fraudulento de Miami, la fiscalía exigió a los acusados, no solo le impuso las penas más duras, sino en el caso de René concretamente, se exige como condición especial adicional de esta libertad supervisada a este compañero, la prohibición de acercarse o visitar lugares específicos donde se sabe que están o frecuentan individuos o grupos terroristas. Es decir, que el gobierno de los Estados Unidos, la administración de Estados Unidos, sabe dónde están
en qué zonas se operan y se mueven los terroristas. Saben el lugar donde están, sabe qué hacen, a qué se dedican, qué planes tienen, y hay que ver si la administración Obama manda a sus agentes a detener a los terroristas y hacer lo que tiene que hacer, que es inmediatamente poner en libertad, o sea, a ejercer su derecho que le da la Constitución, puede hacerlo de la prerrogativa como presidente de poner en libertad a estos 5 cubanos, y particularmente el caso René no debe estar ni un segundo más después, o sea, en Estados Unidos, con libertad condicional después del 7 de octubre. En el caso de Alan Gross, bueno, recientemente visitó Cuba el exgobernador del estado de Nuevo México, Estados Unidos, y ex embajador de Estados Unidos en las Naciones Unidas, en la administración de Clinton, el señor Bill Richardson. Bueno, fue a Cuba en visita personal, visita privada, y entre otras cosas exigió visitar a este preso estadounidense Alan Gross, justamente juzgado, sancionado por intentar distribuir material tecnológico, electrónico, a los grupúsculos de mercenarios que están al servicio de Estados Unidos. Pues bueno, este señor exigió ver la cosa que le habían advertido desde el primer llegada, que eso no era posible, pues visitar a Alan Gross. También expresó que Cuba pues tenía a Alan Gross como un rehén. Bueno, esto conllevó de que se marchara de Cuba sin visitar a Alan Gross, cosa que no está, bueno, que no, la revolución cubana en este caso ha tenido la diferencia, cosa como bien tú dices, Tadeo, que no han tenido el gobierno de Estados Unidos con los 5 héroes cubanos allí, pues tener la diferencia que sea visitado por sus familiares, que haya tenido visitas consulares de la sección de interés de los Estados Unidos, de personalidades incluso de Estados Unidos, previa autorización, desde luego, y en este caso, pues el señor Richardson mostró la prepotencia imperial y se les recordó que Cuba es un país libre, soberano y que no acepta ninguna presión, ninguna injerencia absolutamente de nadie.